Olvida lo convencional. Hoy no vamos al grano, o tal vez sí, pero no de la forma en que esperas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo incómodo, es perturbador. No porque sea una revelación desconocida, sino porque es una verdad que siempre ha estado contigo, acechando en el rincón más silencioso de tu conciencia. Es ese murmullo persistente que llevas años ignorando. Hoy no te traigo algo nuevo, te traigo lo que siempre has sabido y que ya no puedes seguir fingiendo que no oyes. Esto es el espejo roto de la percepción humana, una fractura interna en el núcleo mismo de cómo interpretamos la realidad. Es ese reflejo distorsionado donde la ignorancia se camufla como sabiduría, no por astucia, sino por la ceguera del ego. No es simplemente que los estúpidos se crean inteligentes, es que la mente en su estado más primitivo y reactivo tiende a sobreestimar sus capacidades para mantener intacta la sensación de control. Esta distorsión no es un error aislado, es una defensa psíquica, un mecanismo profundamente enraizado en la psique que surge del miedo más arcaico a ser insignificante, a no tener valor. La ignorancia no solo se esconde, se maquilla con la convicción de quien jamás ha dudado, porque dudar exige enfrentarse a la posibilidad del vacío, de la carencia interna. La estupidez en su forma más peligrosa no es falta de inteligencia, es resistencia al cambio, es una estructura psicológica construida para evitar el dolor de la autoconfrontación. Mientras tanto, la verdadera sabiduría camina encorvada por el peso de la duda, porque sabe que cuanto más se aprende, más abismos se descubren. Esta ilusión cognitiva penetra nuestras conversaciones cotidianas, se filtra en los algoritmos que refuerzan nuestras opiniones, se enraiza en discursos que apelan a la emoción antes que al pensamiento crítico. Está en nuestras relaciones, donde preferimos tener razón antes que comprender. Está en nuestros impulsos, donde el instinto busca reafirmar el yo antes que cuestionarlo. Es una sombra sigilosa, un ruido de fondo constante que nos seduce con la promesa de que lo que ya sabemos es suficiente. Pero no lo es, nunca lo ha sido. Y cuanto más ignoramos esta verdad, más profundo caemos en la ilusión de certeza que entorpece nuestro crecimiento interior. Lo más aterrador no es que otros caigan en esta ilusión, es que tú también has estado allí, todos lo hemos estado. Porque esto no es un fenómeno ajeno ni anecdótico, es una manifestación fundamental del funcionamiento humano. La mente, estructurada para sobrevivir más que para comprender, prefiere fabricar certezas antes que afrontar el vacío del no saber. Este vacío activa regiones profundas del sistema límbico asociadas al miedo, la ansiedad y la desorientación, provocando una respuesta de defensa emocional casi automática. Reconocer nuestra ignorancia no solo duele intelectualmente, duele en el cuerpo, en lo emocional, en lo existencial. Es una amenaza directa al ego, esa frágil construcción identitaria que tanto nos esforzamos por mantener. Y por eso nos aferramos a ficciones, mitologías personales, relatos de autovalidación, distorsiones cognitivas como el pensamiento selectivo o la disonancia cognitiva. Nos mentimos para sobrevivir psicológicamente. Nos contamos una historia donde ya sabemos lo esencial, donde nuestra opinión está por encima del conocimiento colectivo, donde nuestra experiencia subjetiva es ley. Y lo hacemos porque admitir lo contrario implica una muerte simbólica, la disolución de esa identidad falsa que tanto hemos cultivado. Es ahí, en ese punto exacto, donde dejamos de crecer. Donde la psique opta por la rigidez en lugar de la transformación, donde la mente, en lugar de abrirse al aprendizaje, se blinda para no romperse. Pero toda defensa excesiva es también una prisión. Y muchos, sin saberlo, viven encerrados en sus propias murallas internas, hechas no de verdades sino de temores no reconocidos. No es casualidad que quienes menos saben sean los que más interrumpen, los que menos escuchan, los que más hablan con autoridad. Esta conducta es reflejo de un complejo de superioridad inconsciente, una defensa psíquica que surge como reacción a una profunda inseguridad interna. Cuando alguien carece de las herramientas cognitivas para evaluar correctamente su propio conocimiento, su mente recurre al simulacro de autoridad como escudo ante la sensación de impotencia intelectual. Esta seguridad impostada no proviene del conocimiento real, sino de un mecanismo de compensación que impide el acceso a la autoconciencia. La ignorancia en este estado se convierte en un sistema blindado. Es tan densa, tan omnipresente, que ya no deja espacio ni para la duda. Una mente cerrada no es simplemente rígida, es una estructura defensiva que ha erigido muros ante la posibilidad de la autotransformación.
Es una cárcel sin rejas visibles, sostenida por certezas inamovibles, por creencias incuestionadas que funcionan como pilares identitarios. Y esos pilares, al estar basados en la ilusión, requieren constante reafirmación externa. Por eso quien no sabe suele interrumpir, porque necesita imponer su visión para no colapsar internamente ante el reconocimiento de su vacío. Cuanto más decoramos esa celda con retóricas grandilocuentes, argumentos circulares o convicciones autoalimentadas, más nos alejamos de la posibilidad de abrir una rendija hacia la libertad interior. Porque escapar exige desmantelar esas decoraciones, mirar la pared desnuda de nuestras limitaciones y aceptar que tal vez, solo tal vez, hemos vivido toda la vida confundiendo el eco de nuestras ideas con la voz de la verdad. La autodestrucción comienza aquí, en los rincones más íntimos y silenciosos de la psique, donde la resistencia a aprender no es simple terquedad, sino un profundo reflejo del miedo ancestral a desintegrarse. Aprender implica cambio, y todo cambio es una amenaza para el yo que hemos construido. En la estructura psicológica del ser humano, el yo no es una entidad fija, sino una narrativa en construcción, y cada pieza nueva de conocimiento lo obliga a reordenarse. La negación de la posibilidad de estar equivocado es entonces un acto de preservación. El inconsciente se defiende de la desestabilización que implicaría aceptar su falibilidad. Este mecanismo activa una cascada de respuestas: racionalización, desplazamiento, proyección. Preferimos creer que el mundo está equivocado, que el otro no entiende, antes que admitir la grieta en nuestra propia lógica. El orgullo de tener la razón se convierte en un ancla identitaria, y soltarla se siente como caer en el abismo de lo desconocido. Este patrón se filtra sutilmente en todas las áreas de la vida: relaciones afectivas que se erosionan por la incapacidad de escuchar de verdad, decisiones económicas motivadas más por el deseo de validación que por el análisis racional, dinámicas laborales que se tensan porque sobreestimamos nuestras capacidades mientras subestimamos las de los demás. Todo porque una parte antigua y primitiva de nuestra mente asocia el estar equivocado con la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad con la muerte simbólica. Esa parte de nosotros no ha evolucionado emocionalmente al ritmo de nuestra razón, y aún reacciona como si cada error fuera una amenaza al estatus, al poder, al amor. Así, preferimos tener razón que estar en paz, porque la paz exige rendición, humildad, aceptación. Preferimos una imagen ilusoria de superioridad antes que atravesar el dolor real de admitir que estamos equivocados. Y es en esa elección, aparentemente insignificante, donde germina la semilla de nuestra autodestrucción psicológica. La lucidez cuando llega es peligrosa. Rompe el hechizo psicológico que durante tanto tiempo ha sostenido nuestra identidad. Es una irrupción violenta en la narrativa interna que nos hemos contado para sobrevivir, una luz implacable que no negocia con los matices ni los disfraces del ego. Nos enfrenta sin anestesia con lo que realmente somos: un cúmulo de contradicciones, heridas, impulsos mal gestionados y verdades evitadas. Y eso no siempre es bello, es más bien desgarrador. La lucidez es una forma de crisis existencial, el colapso de las capas ilusorias bajo las cuales enterramos el miedo, el dolor, la ignorancia. No siempre se busca, porque el inconsciente sabe que ver con claridad equivale a perder ciertas comodidades psíquicas, ciertas justificaciones que sostenían nuestra coherencia aparente. Pero cuando llega, arrasa con nuestras ilusiones como una tormenta que limpia con furia. Ver claro es un acto radical de destrucción interna. Implica desmantelar los filtros cognitivos que amortiguaban la disonancia, desenmascarar los autoengaños que mantenían nuestra estabilidad emocional y cuestionar las verdades a medias que nos servían como refugios mentales. Es como sentarse solo en una habitación desnuda, frente al espejo de nuestras decisiones más impulsivas, nuestras motivaciones más ocultas, nuestras creencias más frágiles. Es descubrir que mucho de lo que llamábamos certeza era en realidad miedo disfrazado de firmeza. Es escuchar el eco incómodo de nuestras elecciones pasadas resonando en el vacío. Y sin embargo, solo desde esa desnudez brutal se puede construir algo auténtico. Porque la lucidez no solo destruye, también revela. Revela lo que está muerto y lo que aún puede florecer. Revela lo que debe dejarse ir y lo que merece reconstruirse. La lucidez es el umbral entre la destrucción y la transformación, el punto exacto en que el alma tiene la posibilidad de reconfigurarse, si no se acobarda ante la magnitud del abismo que se ha abierto ante sus ojos. Es la antesala del renacimiento interior. Pero no hay transformación real sin antes haber contemplado de frente la ruina de uno mismo.
No hay claridad que no implique pérdida, y no hay crecimiento que no implique dolor. Esa es la paradoja de la conciencia. Solo al desintegrarte puedes comenzar a integrarte de nuevo, esta vez desde la verdad y no desde la ilusión. Muchos viven en un loop mental donde repiten patrones tóxicos sin darse cuenta, atrapados en ciclos de autoboicot que se activan como respuestas automáticas a estímulos emocionales no resueltos. Este patrón repetitivo no es simplemente un hábito, es una codificación profunda en la arquitectura neuronal del individuo. Cada decisión errada disfrazada de opción nueva no es casualidad, sino la manifestación de una memoria emocional sin procesar que insiste en manifestarse hasta que se le preste atención consciente. El mismo error con distinto rostro es el síntoma externo de una herida interna no reconocida. Es un guión inconsciente que se ejecuta desde el fondo del psiquismo, sostenido por la evasión, la negación y la necesidad de estabilidad emocional, incluso si esa estabilidad es destructiva. La razón por la que no rompemos este ciclo es simple pero brutal. Mirar hacia adentro implica enfrentar la incomodidad profunda de lo no resuelto. Implica observar los traumas, los miedos primarios, las creencias heredadas que ya no nos sirven pero que siguen determinando nuestras decisiones. Mirar hacia adentro es exponerse a la desintegración de la falsa imagen del yo que hemos construido para sobrevivir. Allí en lo profundo, donde la mente consciente rara vez se aventura, está la verdad, que no sabemos tanto como creemos. Que muchas de nuestras certezas no son fruto de la reflexión, sino de la repetición. Que nuestra visión del mundo está limitada por experiencias fragmentadas, por emociones congeladas, por narrativas prestadas. Y que esa estructura interna construida sobre capas de protección psíquica es tan frágil como un castillo de arena frente al mar del inconsciente. Este ciclo no se rompe solo con buena voluntad, sino con una decisión radical: elegir el camino de la humildad real, no la falsa modestia. Y esa humildad no es autorrechazo ni pasividad, es el coraje psicológico de atravesar el umbral del no saber. Es sentarse con el vacío, con el silencio incómodo, con la ansiedad de no tener respuestas inmediatas. Es aceptar que incluso nuestro mapa interno de la realidad está incompleto, que nuestras verdades pueden ser parciales. Que lo que creemos saber puede estar profundamente contaminado por emociones no digeridas, y desde esa aceptación brutal nace la acción consciente. Leer para abrir perspectivas, escuchar para permitir que otros nos confronten, cuestionar nuestras propias convicciones como un ejercicio espiritual, observarnos sin juicio, desaprender con disciplina. Es rodearse no de quienes nos halagan, sino de quienes nos incomodan con su verdad. Es buscar el conflicto cognitivo que obliga a la neuroplasticidad a activarse. Porque solo desde ese estado de fricción psicológica se genera transformación. Solo así se reescriben los guiones mentales. Solo así se rompen patrones que llevan décadas instalados como parásitos en nuestra psique. Y solo así, lentamente, comenzamos a ser alguien más libre. Y crecer duele, no es cómodo. No se trata de un proceso lineal ni decorativo, se trata de una experiencia interna de demolición. Crecer implica desmantelar capa por capa todas las identidades que has usado para protegerte. Implica dejar morir versiones antiguas de ti mismo que quizá fueron necesarias para sobrevivir, pero que hoy se han vuelto cárceles. Crecer es un duelo psicológico. Debes enterrar al yo que ya no eres, con sus hábitos, sus opiniones infladas, sus juicios automáticos. Decir me equivoqué no es una frase ligera, es un acto de disolución del ego. Es la rendición más profunda de un sistema psíquico que durante años ha buscado preservar su integridad a una costa de la verdad. Es aceptar que tu opinión no es la medida del mundo, que tu narrativa personal no es un dogma universal, que tu experiencia, aunque legítima, es solo un fragmento minúsculo de una realidad vasta, caótica y en perpetua transformación. Pero en ese dolor hay belleza, porque en la demolición psicológica también hay renacimiento. No el renacimiento artificial de los clichés motivacionales, sino uno más crudo, más auténtico, el que emerge cuando ya no queda nada que fingir. En ese punto algo nuevo nace, no un nuevo tú idealizado, sino una conciencia más lúcida, menos temerosa, más permeable al cambio. Una mente más abierta, no por virtud, sino porque ha sido forzada a romperse y al reconstruirse ya no necesita tantos muros. Una vida más real, porque ha dejado de ser una performance para encajar y ha comenzado a ser un acto íntimo de honestidad existencial.
Entonces, si estás escuchando esto y sientes incomodidad, si algo en ti se agita o quiere huir, no lo reprimas, obsérvalo. Esa incomodidad es una señal clara de que estás tocando capas profundas de tu estructura psíquica. Cuando algo dentro de ti quiere apagar esto, cambiar de tema, minimizar lo que estás oyendo, es porque ha sido activado un mecanismo de defensa. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No en la zona de confort, sino en la zona de fricción, en el terreno movedizo donde se desmoronan tus certezas. Es en ese punto exacto donde la mente comienza a cuestionarse a sí misma, y con ello, se abren las puertas al cambio real. Allí surge la duda, y la duda no es enemiga del saber, es su matriz. La duda es el primer síntoma de conciencia. La duda es la llave que desactiva las rigideces mentales. La duda es el acto de humildad intelectual más elevado. Porque dudar es reconocer que aún hay oscuridad dentro de uno y que vale la pena encender la linterna del pensamiento. La duda abre, la duda invita. La duda es el umbral que separa al autoengaño de la posibilidad de sabiduría. No hay conocimiento verdadero sin antes haber dudado de todo lo que creías saber. Ya no se trata de parecer inteligente, ni de coleccionar argumentos para impresionar, se trata de dejar de vivir bajo los efectos de la ignorancia disfrazada. Se trata de dejar de ser estúpido, y eso solo ocurre cuando tienes el valor de despojarte de tus máscaras cognitivas. Cuando aceptas con radical honestidad que no sabes, que siempre hay algo que se te escapa. Que el silencio puede ser más sabio que cualquier opinión apresurada, que escuchar no es pasividad, sino reverencia por la complejidad del otro. Que una conversación no debe ser un campo de batalla, sino un espacio de expansión. Y cuando logras esto, cada interacción humana se transforma en una puerta abierta a tu propia evolución. Hay soluciones sí, pero no son cómodas ni inmediatas. Son transformadoras en el sentido más radical de la palabra. Exigen una reconfiguración psíquica, una disposición profunda al colapso de las certezas internas. No basta con querer cambiar, es necesario estar dispuesto a atravesar el umbral de lo insoportable. Exigen confrontarte no como acto de autocastigo, sino como un ejercicio riguroso de honestidad interna, donde te sientas a solas con tu voz más oscura y la escuchas sin juzgarla. Exigen disciplina emocional, la capacidad de sostenerte en la incomodidad sin recurrir a los anestésicos habituales de la mente. Exigen vulnerabilidad en su sentido más crudo, exponerte sin defensa a lo que eres, sin filtros, sin adornos, sin máscaras. La primera es la introspección constante, pero no como una moda, sino como una práctica casi espiritual. Cada día formularte la pregunta, ¿y si estoy equivocado? No desde la duda superficial, sino desde un lugar de apertura real, de disposición a desmontar tu construcción interna si fuera necesario. La segunda es rodearte de voces que no te protejan, sino que te reten, que desarmen tus certezas con compasión pero sin complacencia. La tercera es cultivar la curiosidad no como entretenimiento, sino como una rebelión silenciosa contra el estancamiento mental. Curiosidad por lo distinto, lo incomprendido, lo que amenaza tu estructura. La cuarta es el estudio, la lectura, la exploración, no para acumular conocimiento como medallas del ego, sino para romper la rigidez interna. Estudiar para que algo dentro de ti se ablande. Y la quinta y más importante, aprender el arte del silencio. No el silencio cobarde del que no se atreve, sino el silencio consciente del que sabe que hablar sin comprensión es propagar ignorancia. Callar como un acto de respeto hacia la complejidad. Observar como una forma de presencia. Aprender como una forma de amor propio. El viaje hacia fuera de la estupidez es en realidad un viaje hacia dentro de ti mismo. No es lineal ni brillante, ni reconocible desde fuera. Es lento porque el alma no se transforma al ritmo de la voluntad. Es doloroso porque desmontar una identidad lleva consigo una forma de muerte simbólica. Pero también es liberador, porque tras cada capa arrancada, tras cada patrón que se derrumba, hay un respiro más amplio, una vida más liviana, una mente más disponible para lo real. Porque cada paso fuera de la ignorancia es un retorno al presente, a lo que es, sin deformación. Y la verdad, aunque duele, también limpia, también ordena, también repara. Y eso al final es lo que importa. No haber sido siempre sabios, sino haber tenido el coraje de abandonar la estupidez con conciencia, de renunciar a la comodidad del autoengaño, de mirar al monstruo interno, ese que niega, que miente, que huye, y decirle:
ya no más. Porque en esa decisión no solo hay poder, hay verdad. Y donde hay verdad, hay posibilidad de libertad.